Hola, buenas a todos. Gracias por estar aquí en el primer directo que hacemos desde Facebook en Ayudo. Y bueno, algunos ya me conocéis, mi nombre es Daniel Ibiza, soy fundador y trabajador social de Ayudo.es, agencia de colocación especializada en cuidados a domicilio para personas mayores. Y quería transmitiros cómo ha ido, eh, cómo ha sido nuestra experiencia de la gestión del COVID atendiendo a familias y a personas mayores. ¿Cómo ha sido desde este último año? Con motivo de que ahora, último mes del año, diciembre, hacemos balance y vemos cómo ha ido todo el año, pues este último año ha sido un tanto especial. Entonces vamos a hablar un poco durante 5 minutos de cómo ha sido este año, esta experiencia para Ayudo en el que hemos crecido, hemos aumentado nuestra infraestructura, hemos aumentado nuestros trabajadores y hemos aumentado sobre todo el nivel de cuidadores que dan servicio a las personas mayores en toda España. El motivo de este vídeo en directo es simplemente contaros la experiencia de cómo hemos gestionado la pandemia y de cómo hemos gestionado los servicios y cómo han evolucionado por el COVID. Así que empezamos ahora. Lo primero que quiero destacar es que de repente, de un día para otro, Ayudo, como todos los negocios, todos los servicios, estuvimos confinados y los cuidadores se habían transformado de repente en trabajadores fundamentales. Cuando todo el mundo estaba en sus casas, los cuidadores tenían que ir, cuando nadie salía, tenían que salir para atender a las personas mayores, que son las más vulnerables y las más atacadas por la pandemia. Eso lo que ha supuesto también es que muchas familias estuvieran nerviosas, que muchos cuidadores tuvieran mucha incertidumbre, tuvieran miedo también y tuvieran mucha incertidumbre a la hora de salir de casa. Todo el mundo salíamos simplemente a hacer las compras, a hacer lo estrictamente necesario, mientras los cuidadores tenían que salir todos los días. Bueno, este nerviosismo se propagó para todos por igual y las familias que tenían familiares en residencias, pues el nerviosismo evidentemente aumentó, sobre todo cuando las noticias volaban y se detectaba el primer caso de COVID o de una persona contagiada dentro de la residencia. ¿Por qué os cuento esto? Porque eso se tradujo en una serie de acontecimientos a los que nosotros nos hemos tenido que enfrentar y hemos tenido que evolucionar. Ayudo toda la vida, nos hemos dedicado a la selección de cuidadores y lo hemos hecho durante 3, 5 días, incluso 8 y 10 días a la semana de plazo para poder seleccionar a un buen cuidador. Bueno, pues eso en pandemia muchas veces no lo pudimos hacer porque las necesidades de las familias eran muy elevadas y los plazos eran muy cortos. Es decir, si yo tengo a mi padre en una residencia y mi padre tiene un compañero que ha sido contagiado y la residencia me avisa, yo lo voy a sacar inmediatamente en cuanto me lo autoricen de la residencia, y si no puedo atenderlo en casa necesito un cuidador hoy. Esto es lo que nos vimos en diferentes ocasiones, a lo que nos enfrentamos en Ayudo, y lo que realizamos básicamente es trabajo 24/7, trabajo los sábados, trabajo los domingos para poder dar servicio a estas familias. Y esto lo hemos hecho en una situación límite, de mucha desinformación y sobre todo apoyándonos de cuidadores que, por suerte, lo que hicieron fue estar ahí y estar al pie del cañón cuando las familias lo necesitaban, porque también es una tragedia lo que ha pasado con el empleo. Con el empleo, en época de pandemia, pues muchos cuidadores perdieron su empleo, lo cual se tradujo en un mayor volumen de incertidumbre, de nerviosismo, de bajas en, en, en todo el sector, y al final nosotros lo que intentábamos trasladar a los cuidadores eran empleos de calidad, empleos de necesidad, que las familias pues nos llamaban y que necesitaban un cuidador. Pues nosotros lo que hacíamos era contar con esos cuidadores de Ayudo que habían perdido el empleo recientemente por la pandemia. Entonces, por resumir esto brevemente, simplemente este año 2020 ha sido un año de mucha incertidumbre, en el que nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que evolucionar para dar servicio
con menos plazos. Lo que antes hacíamos en 3 días o en 5 días lo teníamos que hacer en 4 horas y además en fin de semana. Y era al final una crisis humanitaria, una necesidad imperiosa de la familia, que no tenía con quién dejar a su familiar, y que además eran familiares que extraían forzosamente de las residencias. Todo esto nos ha hecho aprender durante este último año un montón, nos ha hecho crecer como empresa, nos ha hecho esforzarnos y tener una experiencia muy positiva, porque al final de trabajar en el mes de marzo y en el mes de abril contra tiempos que nunca nos habíamos enfrentado y con una agilidad que todavía no estábamos preparados, lo que nos ha hecho sobre todo ha sido aprender. Hemos aprendido a dar respuesta inmediata para muchas familias que además lo necesitaban, y así nos lo han agradecido cuando todo ha salido bien y cuando el cuidador realizó el servicio para el que nos habían contratado. Y eso es todo mérito de una buena selección y de un cuidador vocacional, un cuidador con ganas de trabajar, un cuidador competente que ha antepuesto o ha priorizado las necesidades de las familias o el trabajo suyo a quedarse en casa. Y yo quería aprovechar este directo para mandar agradecimientos y gracias a toda la bolsa de trabajo de Ayudo que se han registrado en algún momento con la esperanza de tener un empleo, y que cuando ha surgido lo han aprovechado y han rendido y han dado un buen servicio a las familias. Y esto, más que una cuestión laboral, es al final una cuestión personal, humanitaria, que cuidar a personas mayores todos sabemos que es un trabajo especial y que por eso mismo es mucho más personal, mucho más delicado. Y por esa razón yo simplemente quería dar las gracias a todos los cuidadores que han colaborado con nosotros, y esperamos que en este 2021, no con tantas dificultades, pero espero que sigamos creciendo y que Ayudo pueda trasladar a muchos más cuidadores, generar y gestionar mucho más empleo, porque trabajamos para ello y es para lo que nos debemos. Bueno, como ya hemos cumplido 10 minutos de directo, lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que la lance, yo la leeré aquí al vuelo y trataré de resolverla. Ya os digo, un poco el papel nuestro en la gestión de empleos y de atención a familias. Y nada, simplemente especificar un poco para que nos conozcáis. Ayudo, nosotros lo que somos es una agencia de colocación. Gestionamos empleo de calidad siempre, conforme a la legalidad, para atender a personas mayores. Seleccionamos cuidadores y gestionamos toda la relación laboral entre cuidador y persona mayor. Esto lo hacemos desde 2016 y nosotros lo que combatimos es la economía sumergida, que no haya ningún empleo sin estar regularizado, sin estar dado de alta en seguridad social, y lo que combatimos también es la soledad de las personas mayores, que un estudio del INSERSO lo cuantifica en que un 87% de personas mayores quiere envejecer en su domicilio y hacerlo de una forma autónoma y digna. Al final, quien no puede hacerlo por sí mismo necesita contar con un cuidador de confianza. Por nuestra parte, nuestra misión y objetivo es proporcionárselo. Nos ha traído una pregunta ¿Sí? de José Pérez, que nos dice cómo ha sido el trabajo de Ayudo en esas personas mayores que no podían salir de casa en los tiempos de la pandemia. Vale, no había leído la pregunta. El trabajo de Ayuda ha sido de incrementar nuestros recursos, incrementar nuestra infraestructura, sobre todo en el control de calidad y gestión y seguimiento y verificación de que todo salía bien. Es decir, como he dicho anteriormente, nosotros incrementamos todo nuestro nivel de servicio, nuestro horario comercial, incluso trasladándolo a los fines de semana, festivos, sábado y domingo, y lo que hacíamos sobre todo era asegurarnos de que todo había ido correctamente, sobre todo cuando un cuidador había entrado a un domicilio recientemente, un domicilio que se había inaugurado, por así decirlo, en pandemia o en época de COVID. Nosotros lo que hacíamos era estar muy pendientes de que el servicio se desarrollaba correctamente, y en algunos casos también pudimos ayudar en algún recién dado de alta por COVID. Pudimos ayudar también a que
a gestionar el tema de la desinfección, y al final fueron situaciones que se daban durante el mes de abril, cuando aún no conocíamos nada de esto, y que por suerte no hemos tenido ninguna incidencia de contagios y todo se pudo resolver muy positivamente. En nuestro caso, lo que hemos hecho, en mi caso personal, ha sido ponerme a llamar en muchos casos, formar también a personas del equipo. Estábamos cada uno teletrabajando en nuestras casas, pero estábamos mucho más tiempo en contacto por estar al teléfono y por estar coordinándonos, formándonos unos a otros y, y asumiendo unas funciones que no estaban todavía o que ya no realizaba. Yo realizaba la selección de los cuidadores durante el primer año y segundo de ayudo, pero en este último año no lo estaba realizando. Pues he vuelto a realizarlo a raíz de la pandemia, por dar servicio a esas familias que necesitaban ayuda urgente y que en muchos casos nosotros nos encontrábamos desbordados. Pues ese tipo de servicios nosotros no hemos dicho que no. Los hemos realizado personas del equipo cualificadas, pero que no estábamos realizándolo en el último año. Lo hemos vuelto a realizar y con mucho orgullo, porque al final enfrentarnos al primer paciente dado de alta de COVID, enfrentarnos al primer paciente que ha sido rescatado o que han sacado de la residencia porque hay un contagio cerca o porque lo ha recomendado la propia residencia, enfrentarnos a ese tipo de situaciones para mí ha sido siempre un reto y del que hemos aprendido mucho este último año. Entonces, por resumir un poco, este 2020 ha sido un año de aprendizaje, un año de evolución y un año de mucha incertidumbre, mucha intensidad, que yo valoro, que aunque han habido muchas pérdidas, hemos tenido muchos pacientes, muchos usuarios que han fallecido o han tenido que prescindir del servicio, han empeorado su salud. Aunque todo este tipo de situaciones por razones naturales se han dado, yo me quedo con los cuidadores que se han dejado la piel en dar un buen servicio, que se han esforzado, y con la gratitud de las familias que han recibido de ayuda un servicio extra, un servicio a deshoras, un servicio en fin de semana, y han percibido ese esfuerzo y así nos lo han transmitido. Así que en definitiva, con lo que me quedo del último año es con esos aprendizajes y con esas experiencias, que al final lo que nos motiva a seguir en el día a día es tener a familias contentas, tener a familias que valoran ayudo, pero principalmente el cuidador que le hemos proporcionado y que le hemos presentado, porque ese es el mayor valor. No hay mayor valor que contar con alguien en casa que sea un profesional que acompaña a nuestro familiar y a nosotros nos deja tranquilos con él. Tenemos otra pregunta de Marieta Vargas, que creo que más o menos ya la has respondido. Si hemos tenido mucho trabajo con el coronavirus, ¿en qué ha cambiado ayudo con el coronavirus? Ha habido una evolución. Hay que separar un poco los meses de pandemia en el que todo era un poco improvisado, de una sobreadaptación, un sobreesfuerzo en adaptarnos, en ser lo más ágiles posibles y en dar el máximo servicio en el menor tiempo posible. Todo eso ha sucedido durante la pandemia. ¿Qué ha sucedido después de la época de confinamiento? Hemos inaugurado diferentes cursos de formación, por ejemplo. Hemos realizado 4 cursos de formación durante este último semestre, que lo que ha hecho ha sido que nosotros nos preparemos sobre todo a cuidadores para el largo plazo, porque al final era algo que queríamos sacar durante el mes de abril, lo tuvimos que retrasar y por suerte durante la pandemia, durante el posconfinamiento lo hemos podido realizar, que al final es formación a cuidadores en la que hemos introducido atención a COVID, a pacientes de COVID, medidas de prevención de riesgos laborales y otros tantos cuidados por patologías, movilizaciones y demás, que era un reto que queríamos abordar. La formación a cuidadores para nosotros es un reto
que vamos a trabajar en este próximo año y que ahora mismo estamos trabajando. Es decir, que en 2020 ha sido un año en el que hemos tenido que retirarnos, pero no por eso Ayudo no ha evolucionado. Ayudo ha evolucionado, hemos realizado estas formaciones que han sido espectaculares, hemos conocido a cuidadores fantásticos y hemos evolucionado en cuanto a nivel de servicio también. También la plantilla de Ayudo ha crecido. Éramos 11 personas cuando comenzó la pandemia y después a día de hoy vamos a cerrar el año siendo 18 personas, con lo cual hemos aumentado nuestra infraestructura no solo para dar servicio, sino para ser más eficaces en estas nuevas líneas, que al final lo que nosotros interpretamos es que si hay cuidadores formados, habrá mejores servicios, habrán cuidadores más contentos, habrán cuidadores más capacitados y al final eso se traducirá en familias más contentas. Y por eso es por lo que trabajamos. Que nos pregunta María Isabel González desde Murcia, la diferencia que hay entre contratar una cuidadora con una agencia como Ayudo a una cuidadora recomendada por un amigo o familiar que no está en una agencia. Vale. Las agencias de colocación debidamente autorizadas son las entidades que son capaces, son las únicas entidades que están autorizadas para gestionar procesos de selección, gestionar trabajos entre familias y cuidadores, es decir, empleados domésticos para familias. La diferencia es que hay un proceso de selección llevado por psicólogos con diferentes capas, diferentes pruebas, entrevista personal, test de personalidad, roleplay, en el que ponemos al cuidador en situaciones concretas que debe de superar y que nos va a arrojar unos resultados que vamos a predecir si ese cuidador es apto o va a desempeñar su función correctamente. No solo medimos que el cuidador tenga vocación de sector o tenga experiencia cuidando a una persona con Alzheimer, medimos muchas más cosas. Lo que tratamos de conseguir es que el cuidador que seleccionemos sea un cuidador que sea para larga duración, que forje una relación laboral con la familia que sea larga. Entonces, la diferencia básica con alguien recomendado es que el cuidador es el que te han recomendado, que ha trabajado bien, pero la familia con la que haya trabajado seguramente sea muy distinta a la mía o sea muy distinta a la que se le haya recomendado. Entonces es una selección personalizada. Y luego también todo el tema burocrático, laboral y legal, que al final lo más importante es generar empleo, pero generar empleo de calidad, sin economía sumergida, que es algo que denunciamos desde que nacimos, que en 2011 era el 60% en el empleo doméstico, desde el 2018 se cuantifica en un 30% y aún nos queda mucho por trabajar porque todavía es una cuestión cultural que se tiene que mejorar. Entonces, con todo esto, la agencia de colocación queda resuelto porque la agencia de colocación tiene el deber y la obligación de gestionar empleo con contrato alta en seguridad social y con todos los cuidadores reconocidos, con los derechos reconocidos y con todos los derechos y también todos los compromisos que debe cumplir. Actuamos como agente intermediador para que no haya sobreexplotación y que el cuidador haga un desempeño correcto y funcional de su cometido. Que a colación de lo que estamos tratando en estos momentos, Alba Masía nos pregunta: ¿qué crees que es lo más importante a valorar en la selección de un cuidador o cuidadora? Lo más importante es que, por así decirlo, a nivel general sería la vocación del cuidador. Es decir, yo nunca seleccionaba, el equipo de ayuda nunca selecciona un cuidador que esté trabajando como cuidador porque no tenga otra cosa, porque realmente no se quiera dedicar a esto y por tener un trabajo. Es decir, eso a nivel general es lo que una máxima que tenemos a la hora de poder seleccionar o descartar a alguien. También otra máxima es que no seleccionamos a ningún cuidador que no dejaríamos que cuidara de nosotros. Y luego a nivel específico se trata de que aquellas capacidades concretas que deba realizar o que deba contar el cuidador
que va a atender a un domicilio del señor Juan de 87 años con un Alzheimer en fase avanzada y que ha tenido algún episodio de mal carácter o de algún comportamiento un poco hostil, nosotros lo que trabajamos es que el cuidador esté preparado para gestionar ese tipo de situaciones, es decir, que conozca lo que es el Alzheimer, que no tenga una reacción personal, que sepa gestionar a una persona que está enferma y que tiene una demencia avanzada. Entonces, este tipo de selecciones a lo que nosotros realizamos y que con el roleplay nosotros trabajamos, y con la formación lo trabajamos también para crear y transmitir buenas prácticas a los cuidadores. Entonces, por resumir, a nivel general es la vocación, confianza, y a nivel particular que encaje en el domicilio al que se le va a enviar, al domicilio del señor Juan de 87 años con esta patología concreta y en esta fase y con este comportamiento. Se encaja, el cuidador es idóneo para comenzar a trabajar. Nos pregunta Manuel Roncero, ¿qué hay que hacer para optar a vuestros servicios de manera gratuita? Vale, esta es la campaña que hemos lanzado este último mes. Ya la habíamos lanzado en época de pandemia, cuando la gente no salir de casa, y es ningún mayor solo. Lo que vamos a tratar es de poner el servicio de ayuda a disposición de las personas mayores que no tengan recursos, que en este caso lo que precisan es de un cuidador y de asistencia cuando más en una época muy delicada. Entonces lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con ayuda a través del teléfono o de la web, a través de la web, y cuando hable con una persona de atención a familias, contarle su situación y le pedirán toda la información para que entre en el programa de Ningún Mayor Solo. Es decir, que se le proporcionará un cuidador, se le dará de alta, se hará el contrato para que pueda tener servicio la semana que viene en el horario que él requiera, y que así pueda permanecer más en su domicilio. Si es una persona mayor, pues evitará tener contacto con otras personas, ir al supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente es ponerse en contacto con el Departamento de Atención a Familias de Ayudo, contarle la situación y que ellos estudien el caso para proporcionarle el cuidador. Tenemos una pregunta de Mari Carmen Silva, que nos comenta que si estamos preparados ante un segundo confinamiento, ya que nunca se sabe lo que podría pasar. Preparados no estamos nunca para un segundo confinamiento, a nivel personal ni a nivel laboral, pero fuera bromas, si hubiera un segundo confinamiento, que se estaba estudiando o al menos había muchos rumores hace un poco más de un mes, seguiremos trabajando igual, mientras los cuidadores sean trabajadores fundamentales, con los permisos que nosotros hemos ido generando para todos los cuidadores de la agencia de colocación. Nosotros la metodología de la selección online a distancia la seguimos trabajando. Esto no hubiera sido posible si nos hubiéramos limitado a dar servicios solamente en Valencia o solamente en la Comunidad Valenciana, conociendo en persona a los cuidadores, pero a ser un servicio global, nacional, y a dar servicio en todas las capitales y poblaciones pequeñas. Si hay un confinamiento, nosotros podemos dar servicio de la misma manera. Lo que nos genera más incertidumbre es si hay un confinamiento y aparte la situación de las UCIs, de los ingresos, de los contagios, se incrementa a niveles desorbitados y las familias comienzan a necesitar mucha ayuda, los cuidadores, imaginaos que comienzan a enfermar, no hay cuidadores disponibles, nosotros tampoco, la plantilla de ayuda no estuviera bien. Ese escenario dramático sería lo que realmente no estaríamos preparados, ni nosotros ni ninguna empresa. Eso es lo que más miedo da realmente. Vale, pues si no hay más preguntas, haremos estos directos, espero que os hayan gustado, los seguiremos haciendo una vez al mes, resolveremos dudas técnicas, os contaremos experiencias y os daremos noticias sobre la evolución que está teniendo Ayudo. Y nada más, gracias por vuestro tiempo y ha sido un placer teneros aquí. Un saludo.